César, entonces, ¿cómo influyó en la situación actual el proceso de independización de Haití? Ya que Haití fue la primera colonia en Latinoamérica en independizarse. Bueno, sí fue la primera colonia europea luego de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero digamos fue la primera colonia latinoamericana, ¿no? Porque la independencia de las 13 colonias que dio origen a Estados Unidos en 1776 fue el primer territorio de las Américas en independizarse. Años después, en el año de 1804, debido a las condiciones tan terribles e infrahumanas que describimos hace unos momentos, la mano de obra esclava se alzó contra la opresión y la barbarie que cometían, ¿no? Los colonizadores franceses Ujú. en la parte occidental de la isla de la Española, en la colonia de Saint-Domingue, no francés. Y fue tan grande, y esto fue comandado por un líder miliciano esclavo, Toussaint Louverture, que simplemente pues en una sonada que, que se orquestó en todo el territorio del Saint-Domingue español, uh, tomaron el poder y asesinaron a prácticamente todos los hacendados, capataces, comerciantes, todo el que no era negro, ¿no? Realmente, especialmente dirigido a la población europea, por tanto, la colonización francesa. Ellos fue tan fuerte este levantamiento, ¿no? Y no te olvides que en esa época era la época de Napoleón, que gobernaba Francia. Entonces, una revuelta de esclavos uh, venció al ejército napoleónico, ¿no? Si, Increíble. en Austria, que se habla tanto, pues hemos visto tantos rezagos, ¿no? De la época napoleónica. Acá en esta parte de las Américas, los esclavos africanos asentados en Haití vencieron a la dominación napoleónica y expulsaron a los franceses. Pero esto pues quedó, era increíble, era una situación de la cual nadie se podía imaginar, ¿no? De que los esclavos sumisos, ¿no? Pero estos esclavos eran combativos, vienen pues de diferentes partes de África y entre ellos, ¿no? Se aliaron y tomaron el poder y quisieron y proclamaron la primera república negra en el mundo y la primera república latinoamericana, Ah, qué ¿no? Se bueno, fundó ¿eh? Haití, ¿no? Y claro, ellos estuvieron inspirados en la Revolución Francesa, ¿no? Los principios de libertad, fraternidad, igualdad, la independencia de las 13 colonias americanas, que llevó también la declaración del hombre, la explotación, ¿no? De que ellos fueron víctimas y los grandes niveles de desigualdad. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no caló hacia más? Incluso Haití en estos momentos no era un país no que ayudó mucho a la independencia de Latinoamérica. No olvidemos que Bolívar, Sucre y varios emancipadores y héroes de la independencia latinoamericana encontraron en Haití un gran apoyo. Ellos respaldaron algunas de las logias. Puerto Príncipe se convirtió en un lugar donde iban a recibir apoyo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Haití estaba rodeado de otras colonias. ¿Y qué pasaba acá? Era no de que vamos a esta parte, no, todos estos eran dominios extranjeros, ¿no? Exacto. Estados Unidos tenía su propio problema con la guerra civil americana, los esclavistas contra los no esclavistas y el sur de Estados Unidos estaba lleno de plantaciones con esclavos. No querían que el ejemplo de Haití fuese emulado en el sur de Estados Unidos. Estos territorios, Bahamas, Turcas y Caicos, Caimán, Jamaica, eran territorios británicos también
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico y otras islas vecinas eran españolas. Entonces, ninguna de las potencias coloniales o esclavistas más bien querían ver que sus intereses fuesen mellados con la independencia que había ocurrido en Haití. Entonces, el país de Haití sufrió un bloqueo económico, nadie quería apoyarlos, ¿no? Por temor a que este nivel de contagio se expandiera a estos otros territorios europeos, ¿no? Y bueno, ha ocurrido esto, ¿no? Um, eh, Vimos, ¿no? De que la situación de Haití, sin pues un norte, era un país también, un lugar donde los esclavos habían tomado el poder, pero estos esclavos venían de otras etnias, no era un país, una nación única. No olvides, ¿no? De que ellos fueron importados de Benín, de Guinea, de Angola, de Camerún, de Nigeria, otros idiomas, otras costumbres, otras etnias, otras prácticas, O sea, era y los plantaron en una un territorio mistura. que era de ellos. Totalmente, fueron desarraigados de su cultura y tenían que empezar a vivir y de realmente pues estaban acostumbrados a la mano dura y a la mano súper dura, porque ahí era el dueño, el capataz, el hacendado, el que era el mandamás. Entonces, entre ellos en esta situación empezaron a tratar de establecer niveles pues de dominación, de riqueza, de tomar mayor niveles de poder, y esto pues en una situación tan ecléctica no contribuyó a que estos grupos se convirtieran pues en una nación y hubiese un concepto de nación. Entonces, bueno, seguían produciendo, pero había un embargo, ¿no? Porque Francia dijo, mira, ustedes me han arrebatado la colonia más rica que tenemos en el país, en la República Francesa, se han quedado con todas nuestras instalaciones, ingenios azucareros, plantaciones, entonces no los vamos a premiar por una acción de ese nivel. Eso, Entonces, Francia, desde la independencia de Haití, no reconoció a esta nueva nación. Claro, los países nuevos de América Latina, sí, no te olvides que en el año 1821, ¿no? ¿no? Empezaron a independizarse nuestros nuevos países de América Latina. exacto. Centroamérica, a partir de entre el 1810 al 1821 hubo una gran escalada de independización. No te olvides, en esa época, pues Napoleón había invadido España. El reino de España estaba debilitado. También habían invadido a Portugal. Entonces, todos estos territorios en América Latina, el Caribe, ¿no? En Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, eh, vieron una oportunidad para independizarse y sobre todo eh, remover del poder al yugo español, al yugo portugués. Entonces se independizaron y se formaron pues en Centroamérica, en México, nuevos países, en Sudamérica, Venezuela, la Nueva Granada, las Provincias Unidas del Río de la Plata, no, y al final no, la gran presea fue la independencia del Perú, que Exacto. nominalmente fue en 1821, pero efectivamente fue en el año 1824, ¿no? Entonces, claro, empezó a dar vueltas todo esto en tierra firme, ¿no? Porque Exacto. en el César, Caribe sí se mantenía la dominación europea, o sea, ¿no? Entonces, esto quiere decir de que Haití, como quien diría, nació como nación ya con una deuda bajo el brazo. exactamente, ¿no? Porque los franceses le dijeron, si tú no me pagas un justiprecio, y los franceses calcularon que este justiprecio era lo que más o menos ahora sería un equivalente entre 20.000 a 25.000 millones de dólares. Era una cifra en francos franceses y en oro,
pero para, para traerlo pues a la dimensión actual era cerca de 20 a 25 mil millones de dólares actuales, Ujú. que es prácticamente el doble del Producto Bruto Interno de Haití actual, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, Haití dijo, bueno, no me queda otra, la cosa es de que voy a tener que pagar y ahí finalmente Francia reconoció a Haití en 1825 que Ujú. se acordaron las negociaciones del pago del justiprecio. No te olvides, independencia en 1804, reconocimiento recién en 1825 para que Ya, Haití uf. pagase esta deuda que Francia le había calculado, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? No, no había pues forma de pagar todo lo que producía Haití iba para el pago de la deuda y no les alcanzaba. Entonces, Haití se endeudó nuevamente con Francia, por eso se le llama la doble deuda, y también con bancos americanos. Mm. Entonces, Haití estaba endeudado hasta la coronilla, ¿no? Todo lo que producían era para pagar la reparación, ¿no? Y bueno, el pago de esta deuda recién Alcides terminó en el año 1947. Uy, Dios Imagínate, mío. desde el 1825 hasta el 1947, pague y pague y pague, ¿no? Y era más los intereses y más las diferentes situaciones, terminó pagando mucho más de lo que debía, ¿no? Pero en estos Entonces, tiempos, tú que has estudiado también mucho la comunidad, la cuestión geopolítica, la comunidad internacional, ¿no se pronunciaba en este aspecto? bueno, no, porque no te olvides, en esa época volviendo a la zona del Caribe, todas las islas del Caribe estaban bajo dominación europea, ¿no? Como ves, los únicos independientes eran tierra firme, que son países más grandes, más, digamos, más parados en sus pies, ¿no? Con mayores potenciales. Acá son islas pequeñas Ujú. y los últimos países en independizarse en las Américas han sido los países caribeños y aún ahí todavía hay colonias europeas eh, en la zona del Caribe. Algunos le llaman territorio asociado, algunos le llaman departamento de ultramar, otros le llaman Sí, pero son colonia de la colonias. corona, pero lo que es no son independientes, ¿no? Ya. Y claro, todavía hay un comité de la ONU que analiza pues eh, hace seguimiento pues a los pasos que están dando estos países para conseguir su independencia total. Fíjate acá, mientras estamos hablando en el año 1820, 40, 1840, ¿no? Todavía pues Cuba era española, República Ujú. Dominicana era española, Puerto Rico, después pasaron a mano de Estados Unidos, Jamaica se independizó en 1964, muchas de estas islas del Caribe se han independizado realmente en los años 70, 80, ¿no? Y aún se mantienen pues algunos territorios como esta audiencia es Ujú. de Europa, Latinoamérica, acá hay presencia europea. En este mapa vemos que todavía pues tenemos las Islas Vírgenes Británicas, tenemos Anguila, que es británica, tenemos Turcas y Caicos, que es británica, Islas Caimán, Ya. británica, más arriba en el Atlántico, Eso. Bermudas, pero son países muy ricos, no quieren independizarse, no les conviene porque vivir bajo este acuerdo con la metrópolis les rinde buenas situaciones. Y lo mismo pues en Francia, mantiene dos territorios en el Caribe, que es Ujú. Guadalupe, Martinica y bueno, San Martín, ¿no? Y Guayana Francesa en Sudamérica, que no Ya. quieren independizarse. Y los Países Bajos tenemos Aruba, Curazao, Bonaire, tenemos también a Saba y San Eustaquio, ¿no? Que son territorios holandeses y no quieren la independencia total. El único que se independizó fue Surinam, Guayana holandesa. Entonces, frente Exacto. a estas situaciones, no, Haití no podía, era un mal ejemplo. Entonces, la única manera para que los países europeos no tomaran una otra acción era pues de que Haití pague y Ok. que su ejemplo no cundiera en las otras partes de la región.
Bueno, si Estaba, pues, supuestamente, sí. perdón, si supuestamente Haití no podía desarrollarse muy bien porque tenía una deuda muy grande, eh, ¿qué pasó cuando finalmente se pagó la deuda? ¿Hubo una prosperidad también o comenzaron ahí los No, problemas? no, porque la deuda se pagaba con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Nunca hubo un despegue. El país nunca realmente se constituyó en una nación y en estos esquemas cundió la explotación. E incluso hubo una casta, ¿no? De una élite, sobre todo que eran los mulatos, ¿no? Los que son los mestizos entre negro y blanco, porque es un país muy racista, ¿no? Haití, el tema pues del esclavismo y de la mentalidad de la plantación se mantuvo hasta el tuétano, como se dice, ¿no? Realmente el tema del color de piel era un tema crucial en Haití. Mientras menos negro era uno, tenías más posibilidades, ¿no? de acceso al poder, a los medios económicos. Entonces había una casta de los mulatos que dijeron, bueno, nosotros no somos franceses, somos haitianos. Entonces se hicieron como que respetar y con ese mensaje se adueñaron del país, ¿no? Y continuaron con la explotación de sus propios nacionales, ¿no? Entonces, Haití, otra situación que ocurrió, como no les alcanzaba al CIDES pagar la deuda con lo que tenían, Haití invadió por 20 años la República Dominicana. Cruzaron la frontera. Ujú. No, en esa época, República Dominicana había tratado de independizarse de España. España estaba muy resquebrajada luego de la independencia de los países en Sudamérica, Centroamérica, México, las invasiones napoleónicas. Entonces, España no pudo proteger la otra mitad de la isla de la Española, donde está Santo Domingo, República Dominicana. Haití lo invadió y lo ocupó por cerca de 22 años, ¿no? Y los haitianos hicieron lo que hacían en Haití en República Dominicana. Por eso los dominicanos tienen una memoria muy negativa en cuanto a los haitianos. Una memoria histórica. Sufrieron histórica, sufrieron mucho por la dominación haitiana que ellos trataron de imponer, porque con esto ellos que se veían forzados pues a usar ese dinero y esa explotación para pagar la deuda a Francia. Ujú. Sí, pero bueno, y Muy grave, entonces, sí, por favor. sí, una situación muy difícil, pero pues llevó a Haití a extremos, incluso a ir más allá de sus fronteras y tratar de colonizar al país vecino, ¿no? Pero no logró totalmente el cometido. Luego de 20 años, ¿no? Los dominicanos pudieron liberarse de los haitianos y Haití volvió a enclaustrarse en su propio territorio. Y Exacto. siguieron, no había mucha corrupción, mucha explotación y el país no salía adelante. Y a eso es lo Entonces, que bueno, quería ir también. Hablamos de que ahora Haití es un estado fallido y como en muchos países latinoamericanos han habido también muchas dictaduras, muchos desencuentros de poderes, de élites. ¿Cómo se ha dado esto en Haití? bueno, sí, era un hervidero, si te puedo decir esa palabra, porque realmente no salían de su problema, era como una olla de presión. eh, Todos sus problemas estaban embuidos y se comían unos a otros en cuanto a la problemática, ¿no? de salir adelante. La gente no estaba contenta y la única manera de dominación era la mano dura. Entonces, los regímenes que se sucedieron, ¿no? desde la independencia fueron brutales. A tal punto, ¿no? que hablamos pues desde 1804 independencia y por cerca de 80 años el país no encontraba su rumbo y llegó pues a un punto muerto,
¿no? O sea, trataban de pagar la deuda, había mucha corrupción, ¿no? Y también, por ejemplo, Estados Unidos tenía miedo de que alguna otra potencia europea invadiera Haití aprovechándose del caos en que el país vivía. Ujú. No te olvides, pues, la doctrina Monroe, América para los americanos. Algunas potencias europeas intentaron retomar, pues, eh, eh, territorios centroamericanos, sudamericanos y del Caribe, ¿no? Por ejemplo, pues los franceses trataron de recolonizar México por el pago de la deuda que tenían con Francia, los ingleses trataron de incursionar en el Río de la Plata, en Argentina, los holandeses trataron de entrar, tomar el norte de Brasil, incluso Ya. los españoles trataron en el año de 1866, con el combate del 2 de mayo, retomar nuevamente el Perú, ¿no? Entonces había y Estados Unidos ya se perfilaba como la potencia nueva que quería pues de que estos territorios estuvieran libres, ¿no? De colonización. Y claro, era el área de influencia americana. Y ahí se hablaba pues América para los americanos, pero era América para los americanos de Estados Unidos o América para los americanos del continente americano. Siempre hay ese tamiz, ¿no? Ujú. Obviamente Estados Unidos no quería que nadie estuviese en su área de influencia. Entonces, por eso, ante ese temor, Estados Unidos invade Haití, porque ya la situación era insostenible y como vemos, ¿no? Está relativamente cerca a Estados Unidos, al Ujú. estado de Florida. Entonces, Estados Unidos, que también tenía intereses económicos en Haití, invadió en el año de 1915 Haití y se posicionaron, hubo una invasión de los marines americanos, se posicionaron en el país, pero una de las primeras cosas que hicieron al llegar los marines fue entrar a las arcas del Banco Central de Haití y llevarse todo el oro, porque Estados Unidos pensaba que en esta Ujú. guerra civil que tenía Haití en esos momentos, a inicios del siglo XX, entre el año 1901 al 1915, que llegaron las tropas americanas, el país era un caos total, ¿no? Y había deudas a bancos americanos, deudas que tenía Haití, ¿sabes para qué? Para pagar a los franceses. Ujú. Entonces se habían endeudado también con Estados Unidos. Entonces los bancos de Nueva York tuvieron temor, mira, si esto continúa así, esta escalada, no nos van a pagar nuestra deuda. Y había también inversiones americanas, plantaciones americanas, ¿no? Entonces Estados Unidos tomó el control de Haití por todo este periodo entre el 1915 hasta el 1934. Más En por esa época cuestiones Estados Unidos, estratégicas o... estratégicas, pero también le robó todo las reservas de oro al país, ¿no? Se las llevaron Increíble. a pagar a las cuentas que Haití tenía pendiente con Citibank y otros bancos de Nueva York, ¿no? Esa es la historia. Entonces, bueno, Estados Unidos en ese momento trató de estabilizar el país, ¿no? Ayudó a formar unas fuerzas armadas un poco más modernas, centralizadas, y esas fuerzas armadas para que ayudaran pues al mantenimiento un poder político que estuviera bajo el yugo, la influencia americana, ¿no? Es un Ujú. país Claro. títere que no saliera pues por las ramas y que estuviese siempre obedeciendo la influencia americana. Entonces, esto es lo que ocurrió bueno, cuando se fueron los americanos, ¿no? El país no estaba un poco más estable, pero ahí ayudó a establecer regímenes que obedecían a los intereses de Estados Unidos. Mm. Uno de estos fue el presidente François Duvalier, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo XX, pues, tomó el poder, ¿no? Hacia 1957, luego de idas y venidas, se asentó y se declaró presidente vitalicio, ¿no? Ah, mira, Entonces era, pues, imagínate, no había democracia, no había, pues, un pseudo parlamento, había pseudo autoridades, pero todo venía bajo la el, dictadura.
la dictadura de Jean-Claude Duvalier, que era un doctor, un médico, por Ujú, eso le decían Papá Doc, ¿no? Y no te olvides, pues Haití, un país que nunca pudo salir adelante en cuestión pues de educación, de claro, sanidad, de claro. infraestructura, todo era pues caótico y la élite se beneficiaba del caos, ¿no? No había estado no había un estado fuerte, no había una dictadura que asumía todos los poderes y Claro. devoraba todos los recursos del país. Bueno, Entonces, como en toda dictadura no había oposición, no había los medios de exacto, comunicación libres, no había nada de instituciones eso. sólidas, nada, ¿no? Entonces ahí fue de que Jean-Claude Duvalier ingenió una manera, ¿no? De que cualquier nivel de oposición fuese inmediatamente neutralizado. Y es así como que formó, y ahí vamos pues, por qué las milicias, las pandillas en Haití, lo que fue el nacimiento, ¿no? La institucionalización del pandillerismo en Haití fue con Jean-Claude Duvalier, que formó los Tonton Macoute, que era una banda, ¿no? Muy poderosa de una policía secreta que iba tras cualquier signo de oposición a su gobierno. Ellos se encargaban de neutralizar cualquier nivel de disidencia que fuese en contra de los intereses de Papa Doc y sus congéneres, sus allegados. Ellos eran brutales, ¿no? Los Tonton Macoute llegaron en su mayor momento a tener cerca de 25,000 miembros, ¿no? Mira. Mientras que el ejército solamente tenía 15,000, ¿no? Y la policía otros tantos miles. Esta milicia secreta que protegía y era, digamos, el guardaespaldas del poder político, Ya, llegaron a tener pues 25,000 personas y se calcula que mataron a 60,000 opositores en estos cerca de increíble. 50 años de dominación. Entonces era un régimen Una realmente organización paramilitar, lo que le llamamos, ¿no? En algunos países, ¿no? exactamente, una organización paramilitar que no se les escapaba nada, ¿no? Y bueno, ahí en ese periodo había cierto nivel de estabilidad, porque era un régimen de mano dura y obedecía pues a los intereses de potencias extranjeras. Entonces, y había pues, no olvidemos, esta era la época de la Guerra Fría, el temor a que el tema de Cuba, del comunismo Ujú, de Cuba, calara pues en otros países, ¿no? Como Haití, República Dominicana, por eso también la invasión americana a República Dominicana y la instauración del presidente Trujillo al otro lado de la isla. Todo este exacto. tema, pues las intervenciones en Guatemala, en Nicaragua, todo esto era pues por el tema del miedo al comunismo y Haití estando a menos de 2 horas de Florida y como hemos visto su ubicación geográfica, ¿no? En el centro del Caribe era un Ujú, país que también pudiera tener un gran radio de influencia en movimientos, ¿no? De apoyo al comunismo en esta parte de las Américas y ser pues una cabeza de playa para Centroamérica y Centroamérica y las otras islas del Caribe. Entonces, todo este temor era pues la única salida era tener regímenes muy fuertes, autoritarios, que no dejaran que la atención se desvíe a otro nivel. Entonces, bueno, no olvidemos que Papa Doc era presidente de por vida y su hijo heredó el poder, ¿no? ujú. Que era un chico total, poco preparado, un chico de la élite, estudiado en Francia, no tenía roce político, pero Papa Doc le pasó a su hijo, a Jean-Claude, el poder y él no supo, pues, manejarse, ¿no? No tenía cultura política, había vivido más parte de su vida en Francia que en Haití, casado también con una señora de la gran élite franco-haitiana, y no duró mucho, ¿no? Y volvió la revolución, ¿no? Entonces, eh, y en esta época, no,
fue depuesto, ¿no?, por un golpe militar, Baby Doc, y con este golpe también se desbandó a los Pontón Macut, ¿no? Ok. Hubo un gobierno, pues, de transición, ¿no? Esto fue en el año 86 en que el Baby Doc fue sacado, hubo un golpe militar, ¿no? Y la idea era preparar al país para las primeras elecciones libres, democráticas, pero había que hacer, pues, un nivel, pues, de housekeeping, ¿no?, en Haití, Exacto. y ordenar el país que había estado por medio siglo, pues, bajo este poder brutal de la dinastía Duvalier. Y, y cómo, Los bueno, Pontón Macut se escondieron. supuestamente, estimado César, supuestamente este año, en el 1991, sería un buen quiebre para comenzar una nueva época para Haití, ¿no? Después de un gobierno de transición. ¿Cómo actuó también eh, el escenario internacional? Bueno, ahí Alcides, el escenario internacional fue mucho más favorable a Haití porque ahí recién salió las noticias, ¿no?, que estaban, no te olvides, es el año 91, caída Ujú. 89, muro de Berlín, todos estos regímenes dictatoriales estaban siendo, había una esperanza en el mundo acerca, pues, de la libertad, de la igualdad, de la democracia, y Haití no era una excepción. Entonces, claro, el único que quedaba en estas entretelones era Cuba, pero también en Cuba habían, pues, algunos movimientos, y Haití se le veía con otro tipo de ojos, ¿no?, porque era un país que nunca había levantado cabeza, era un país que mantenía los niveles tan grandes de pobreza, de desnutrición, era Mm. el único país era el país del hemisferio occidental más pobre, el único país menos desarrollado de las Américas, un país del cuarto mundo, comparado, pues, a niveles de pobreza de países de África o Ujú. Asia en esa época. Entonces, había un interés, no podemos tener un foco de tanta pobreza e inestabilidad en el centro del Caribe. Entonces, hubo mucho apoyo para gestionar estas elecciones. Entonces, salió a la luz un ex sacerdote llamado Jean-Bertrand Aristide, ¿no? Un ex sacerdote salesiano, muy vinculado a lo que era la teología de la liberación, que, como sabes, pues, fue Ujú. el ideólogo, el peruano Gustavo Gutiérrez, que era, pues, la iglesia de los pobres, la justicia social, etcétera. Y él entró, pues, con mucho apoyo popular, pero entró en el proceso electoral, ganó Ujú. bastante bien, pero su gobierno duró solo 8 meses y le dieron un golpe de Estado, ¿no? Porque también las ideas de que él patrocinaba no sonaban bien, ¿no? Para muchos, ¿no? Eran como un pseudo comunista, pero también otro tema que causó mucho temor, sobre todo, pues, en Francia, es que Aristide pedía la devolución de la reparación que había pagado a Francia, que el precio del subdesarrollo haitiano había sido, pues, los 20.000 millones de dólares que por cerca de 100 años Haití tuvo que pagar directamente a la metrópoli francesa. Entonces eso causó, pues, claro, en tema de justicia social es obvio, ¿no?, Justo, que claro. es justo pero esto no cayó bien y, claro, intereses económicos, los grandes bancos, ¿no?, etcétera, vieron, ¿no?, cómo este circuito no iba a ser beneficioso. Y el pobre Jean-Bertrand Aristide sufrió un golpe, pero fue reelegido 3 veces más y en todos los momentos él fue derrocado, ¿no? Entonces era un nivel, pues, grande de debilidad. Pero él en este momento, ¿no?, tomó dos decisiones importantes a lo largo de sus gobiernos, ¿no? Uno fue que en el año 93, 94, él eliminó las Fuerzas Armadas de Haití.
¿no? Porque las Fuerzas Armadas que habían sido pues asentadas y reformadas y fortalecidas Ujú, eh, por Estados Unidos, ¿no? Y que en cierta manera, pues, Papadoc no, nunca se sintió seguro con ellos, por eso tuvo su propia milicia, porque tenía ujú, miedo que le hicieran un golpe de Estado. Ah, y como estas Fuerzas Armadas al salir, que al final derrocaron a Baby Doc, eh, Aristide pensó, no, este poder de las Fuerzas Armadas que tomó el país, no, que me derrocó en su siguiente gobierno, en el 94, él abolió las Fuerzas Armadas y ujú. fortaleció las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, así como quería emular el ejemplo pues, de países como Costa Rica, ¿no? Que no, Exacto. o Panamá, ¿no? Que no necesitaban de Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Ya. Armadas realmente se convertían en agentes de dominación política y desestabilización al sistema democrático. Entonces pensó, sin Fuerzas Armadas, pues voy a estar más tranquilo. Pero lo que hizo Aristide fue que él fortaleció algunos sectores de los rezagos de los Tonton Macut, ¿no? Para protegerse a sí mismo. Entonces se habla también, ¿no? De que él incurrió en ciertos niveles pues, de abuso, ¿no? Porque siempre a nivel de las presidencias haitianas el común denominador ha sido el abuso y la dominación para evitar que lo saquen del poder. Pero bueno, finalmente Jean-Bertrand Aristide tuvo 3 gobiernos, ¿no? Elegido en 1991, golpe de Estado, después reelegido en el 94, y también derrotado y nuevamente en el 2001 y siempre pues no, al final él no tuvo mucho arraigo popular. Entonces él perdió mucho espacio en estas situaciones. Eh, Luego, bueno, una pregunta. Y durante todo este gobierno de Aristide, ¿tuvo también un apoyo de algunas potencias mundiales? bueno, lo que se reconocía era que era una oportunidad para Haití. Hubo apoyo, hubo cooperación, ¿no? Se trató de instalar más temas de desarrollo, de cooperación, tanto Estados Unidos, Europa, con programas, pero siempre vigilantes, ¿no? Porque la situación en el país nunca fue estable, ¿no? Y el país, lo que había, uno de los problemas graves es de que el territorio de Haití con tanta sobreexplotación agrícola fue diezmado.